Historias de 1968. Díaz Ordaz y su sexenio. Su sexenio fue del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Díaz Ordaz se caracteriza por ser el presidente que no escuchaba a su país y lo gobernaba a mano dura. Las desigualdades sociales en la época de Díaz Ordaz eran muy profundas. El gobierno decidió enfrentarlas a través de una fuerte presión, incluyendo la de los estudiantes. En aquella época había mucha censura en los medios de comunicación, así como en las publicaciones de ellas mismas. Fue un periodo en el que toda manifestación en contra del gobierno era enfrentada con brutal fuerza. Díaz Ordaz pronunció algunas frases que son reflejo de su gubernatura. El desorden abre las puertas a la anarquía o la dictadura. Esto dice mucho sobre cómo era Díaz Ordaz de presidente. El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una fuerte represión hacia estudiantes del movimiento organizado en Tlatelolco. No me crean, ahorita que me acordé de algunos compañeros que desaparecieron, es como que lo volví a vivir, es doloroso, es doloroso. Ese día, el trágico día del 68 en la UNAM, ese día nunca se va a olvidar. En la historia de México quedó plasmada esa masacre. Los estudiantes no merecían eso. Y pues sí, fue el gobierno quien lo hizo. El gobierno fue el que mató a más de 1000 estudiantes. Y lo peor de todo fue que no asumieron la responsabilidad los militares y el gobierno. Ellos dijeron que cayeron solo 100 personas y en realidad fueron más de 1000, o tal vez 1500, o tal vez 2000. Nunca se supo el número de personas, porque fueron arrojadas a un mar, a un lago, hasta ríos, fueron arrojados los cuerpos. Fueron llevados en helicópteros y en carros a lugares donde nunca iban a volver a ver los cuerpos de los estudiantes. Y pues, ¿qué pasó antes? Hubieron muchos conflictos. Muchos estudiantes protestaban porque no les parecía justo el sistema educativo, o incluso no les parecían justas otras cosas. Y el gobierno estaba cansado de que los estudiantes se rebelaran ante el gobierno. Y pues es el gobierno, ¿no? Pero no había necesidad de haber asesinado a tantas personas, tantas vidas, tantos jóvenes con un futuro por delante. Todo pasó en la plaza de Tlatelolco, en la UNAM. Fue todo tan rápido, en un pequeño instante habían decenas, miles de muertos, incluyendo bebés, abuelos, papás, primos, tíos, de todo. Habían muchas personas ese día y todas fueron asesinadas brutalmente, a sangre fría. Ese día jamás se va a olvidar y es una vergüenza para México lo que haya pasado ese día. Es una brutalidad innecesaria y seguimos enojados con el gobierno, seguimos enojados con México en general por lo que pasó ese día. Pues básicamente una masacre en una plaza de estudiantes, decenas, miles de personas muertas por una estupidez, por un desacuerdo, miles, una masacre. Eso es lo más tonto que se va a escuchar. Y todo pasó. Fue innecesario, pero pasó. Y bueno, en este documental hablaremos de todo lo que pasó, daremos datos interesantes, incluso les tendremos especiales, entrevistas hechas a personas que vivieron esa masacre, personas a mayores. Hay un caso de un señor que es entrevistado en este documental y habla de que su papá era militar y su papá le había advertido que ese día no era seguro. Todos los militares sabían lo que iba a pasar ese día y ninguno tuvo la valentía de no hacerlo o de avisar a alguien, pedir ayuda, porque sabían que estaba mal y aún así pasó.
El caso es que vamos a ver todo lo que implicó la masacre de Tlatelolco del 68 y lo veremos más a fondo en este documental. ¿Cuáles son los antecedentes de la matanza de Tlatelolco? El 22 de julio de 1968 se dio un conflicto entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena. ¿Qué lo causó ese pleito entre ese grupo? Seguramente los de la otra escuela vocacional o los de la prepa, en realidad, que era una prepa, se pelearon con los muchachos porque pretendían nosotros jóvenes a las chicas de la otra preparatoria particular, y por ahí dicen que se originó el conflicto entre grupos de jóvenes. Instigados por un par de grupos porriles conocidos como los Arañas y los Ciudadelos. Cuando el cuerpo de granaderos trata de detener el conflicto, comienzan los ataques entre la policía y los estudiantes, quienes ya se encontraban en sus planteles un día después del conflicto. Los estudiantes respondieron solo con gritos y silbidos, pero al ver que los granaderos comienzan a lanzar piedras, se defienden como pueden. Una sección de granaderos llega a la vocacional 5 y tras invadirla golpean a varios alumnos. Desde que el cuerpo de granaderos invadió la Voca 5, se formó un comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, declarando una huelga indefinida. Después de 2 marchas que se realizan el 26 de julio de 1968, más de 5.000 estudiantes que se manifestaron en el Zócalo, provenientes del casco de Santo Tomás. Se desarrollan enfrentamientos entre estudiantes y policías, provocando que un día después los estudiantes tomaran las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, en señal de protesta por la represión. A partir del 29 de julio, el IPN se une a la huelga indefinida, al igual que el resto de preparatorias de la máxima casa de estudios. Para ese entonces, el pliego petitorio ya estaba definido con 6 puntos. Hubieron varias marchas. La del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, después de izar la bandera media asta en señal de luto. La máxima autoridad de la universidad marcha liderando un contingente de más de 1.000 estudiantes, en protesta por las acciones del ejército y del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. En ese lapso se constituye el Consejo Nacional de Huelga. La del martes 13 de agosto, en la que más de 150.000 personas se manifiestan en perfecto orden para demostrar a la ciudadanía que ellos no estaban instigando a la violencia. La del 27 de agosto, convocada por el Consejo Nacional de Huelga, en la que participan más de 400.000 personas y en la que se iza a media asta una bandera rojinegra en el Zócalo, lo que provoca un violento desalojo por parte del ejército mexicano. La Marcha del Silencio, realizada el viernes 13 de septiembre de 1968. Se calcula que más de 250.000 personas marcharon en silencio del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo. Llega el 2 de octubre. Después de no cumplirse la negociación pública que querían tener con el presidente Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil convoca un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. A las 6 de la tarde, un helicóptero que sobrevolaba el mitin lanzó una bengala en señal de comienzo del tiroteo contra los estudiantes. Las balas no cesaron sino hasta la 1 de la mañana, y de acuerdo a información manejada por distintos medios de comunicación, se calcula que participaron cerca de 5.000 soldados armados. Las consecuencias, según cifras no oficiales, llevaron consigo a más de 150 personas. El propio Díaz Ordaz aseguró que no había sido más de 30 entre estudiantes, soldados y curiosos. El CNH indicó que habían muerto 150 civiles y 40 militares. En este documental entrevistamos en total a 5 personas. Algunas personas de esta entrevista no estuvieron cerca, lo suficientemente cerca para ver lo que ocurrió, pero se enteraron y vieron los cuerpos, cómo se los llevaban en los helicópteros y en los camiones. Sí los vieron, veían cómo se iban yendo las personas muertas. Algunos otros estuvieron muy cerca de la plaza, escucharon los balazos. Otro caso, pues como había mencionado ya, el padre de un entrevistado le había advertido que no fuera a Tlatelolco ese día porque ya sabía lo que iba a ocurrir, el militar. Otro caso es de que
básicamente se escondió esa persona, una entrevistada también. Se escondió abajo de un coche para refugiarse y no ser asesinado. Hay casos muy interesantes en este documental y los vamos a ver. Espero que les guste este documental. Hoy nos encontramos con el señor Carlos Arriaga Manrique. Él fue tanto sobreviviente como testigo de la matanza de 1968 en Tlatelolco, porque él fue un ambulante de la Cruz Verde durante estos sucesos. Él estuvo ahí, estuvo presente en carne propia, estuvo recogiendo heridos, tanto civiles como estudiantes, para así poderlos trasladar al hospital más cercano. ¿Tú crees que fue algo necesario la medida que tomó el gobierno para controlar a los estudiantes? Mira, en un principio, cuando yo les dije a los soldados, cuando vi que cayó un soldado, que por qué no disparaban, me dijo uno de ellos, un chavo que debe haber tenido casi mi edad, unos 24, 25 años, me dijo, no, pues es que nos manda nada más sin bala. ¿A poco no tienes balas? No, no traigo, no traemos. Ya después de ver que empezaron a disparar, que ya los granadeaban a los soldados, entonces sí ya los armaron. Pero más bien ellos pegaban con la culata del rifle, les pegaban a los estudiantes con el cañón del rifle y se defendían con la culata. Eso fue yo lo que vi, pero ya después cuando se puso grave la situación del mucho balazo de parte de los estudiantes, dizque ya el comandante nos dijo que no nos metiéramos hasta el fondo, que quedáramos en las orillas para que no nos vaya a tocar un balazo. Sí. Buenas tardes, en esta ocasión estamos en una entrevista exclusiva con Carmen Galván y Ángel Chávez. Ellos estuvieron muy cerca en el incidente del 68. Tenemos el privilegio de entrevistarlos. Pues básicamente las preguntas de esta entrevista se basan en, primero que nada, en dónde estaban ubicados cuando empezó la masacre. Segunda pregunta, ¿cuál fue su reacción cuando empezó la masacre? Tercera pregunta, ¿qué hicieron al ver que todo lo que pasaba? Cuarta pregunta, ¿ustedes qué opinan de todo lo que ocurrió ese día en la UNAM? Y la última pregunta, ¿creen que haya dejado una marca en México lo que pasó? Y ahora sí, veremos lo que dicen nuestros testigos. Tu abuela y yo estábamos ubicados en el parque de la Colonia Estrella, porque no había clases, ya se había suspendido, y yo había tenido conocimiento, información de parte de mi padre, de un amigo que estaba en el Estado Mayor, que militar, que era peligroso estar en ese lugar, en Tlatelolco. Y Carmen también, ella había recibido una invitación de una persona, una que era media activista, y yo también, pero no, como sabíamos esa información ya no fuimos, nos quedamos ahí. Esa es la primera pregunta. Nuestra reacción a eso fue cuando empezó la masacre, pues deducimos que empezaba algo grave porque vimos las luces, ya que la colonia está ubicada cerca de Tlatelolco. Entonces vimos las luces raras, y es que después dedujimos que fue cuando llegó el helicóptero, empezó a mandar luces y empezó toda la masacre. ¿Qué hicimos cuando al ver lo que pasaba? Bueno, pues lo que hicimos fue preocuparnos por lo que sabíamos que podía pasar. Y pues no pusimos mayor interés porque no habíamos visto lo que había pasado, después lo supimos. Yo ese día, después de dejar a Carmen, en la noche, tarde, más bien como a las 11, 12 de la noche, el amigo que me había invitado a participar en Tlatelolco, que no fui, que me dijo inclusive que yo no cumplía con mis
En fin, que bueno, que me dijo que estaba yo mal. Él se había ido, entonces cuando lo estuve esperando, íbamos a comer normalmente tacos ahí cerca en la Colonia Estrella. No llegaba yo como a las 12, más después de las 12, demudado, totalmente diciéndonos que estaba ahí, por suerte, en aquel tiempo decía que se había librado de la muerte, ¿no? Porque había visto cosas terribles. Dice, junto a mí estaba una viejecita con su nieta y se la barrieron con la ametralladora. Agarraron los cadáveres, los echaban a los carros del ejército. Cosas tan terribles que dije, no, pues no puede ser, ¿no? Pero bueno, así fue lo que pasó. ¿Qué opinamos de lo que ocurrió ese día en la UNAM? Pues que fue un parteaguas muy importante en contra de la juventud. Yo tengo entendido que a partir de esa fecha se empezó a atacar más de la juventud con drogas y con situaciones que están padeciendo actualmente. Porque en ese tiempo, en la Facultad de Derecho, se empezó a manejar algo de las drogas, el LSD, pero era una cosa tenue. En aquel tiempo decir marihuana era ofensivo, pero ahora que lo vemos a distancia, pues ha extendido mucho. Yo pienso que empezó ahí ese tipo de situaciones. Se dice mucho que para debilitar a la juventud empezó ahí esa situación ahí. Que la marca que dejó es importante porque hay una marca de esa fecha para acá y de esa situación para acá, que lo seguimos recordando a cuántos años estamos celebrando exactamente este año esa situación de lo que pasó ahí. Entonces fue muy importante. Es un ataque a la juventud muy grande, muy, muy tremendo, que no ha cesado por parte pues de quien tiene las riendas del gobierno. Ahora vamos a dar paso a una persona que estaba por llegar a la vocacional para inscribirse, pero en eso fue todo cuando empezó. Para ese entonces, yo que era un chamaco bastante joven, estuvimos de visita en la casa del estudiante, porque veníamos de Michoacán, yo y un grupo más de amigos, íbamos a investigar los requisitos necesarios para ingresar a la vocacional del Politécnico. Y para eso acudimos con unos amigos que vivían en la casa del estudiante, Michoacán, en la colonia Guerrero, en la calle de Guerrero 28, por cierto, en la misma colonia. Y esos amigos nos invitaron, ya que estábamos en México, nos invitaron a asistir a la manifestación. Se dio un día miércoles 2 de octubre, lo recuerdo muy bien, en la tarde, siendo, atravesamos de ahí de ese lugar de la colonia Guerrero hacia Tlatelolco, pues no está lejos, está demasiado cerca. Caminando y a esa edad pues se te hace muy corto todo, muy cerca todo. Fuimos y mucho antes de llegar, quizás unas 3 cuadras en línea recta, llegamos por la calle del Sol hasta la calle Eulalia Guzmán, donde ahora está lo que te platicaba, la Secretaría de Relaciones Exteriores, está en la esquina de la calle que baja por Tlatelolco hasta la que te lleva hasta el Politécnico finalmente. Y eso, llegábamos a la Plaza de las Tres Culturas y como cuadra y media, 2 cuadras antes, llegamos por la calle del Sol a Eulalia Guzmán, cuando escuchamos, pues ya se oían muchos balazos, muchos disparos y mucha gente corriendo en el sentido que veníamos, en otro sentido de nosotros. Y alguien dijo, vámonos, nos están matando. Entonces todo el mundo corrimos y en la carrera algunos, otra compañera y yo resulté lastimado con una esquirla de bala perdida y un golpe en la pierna producto de esa esquirla. Bueno, lo grave de eso es que algunos de los paisanos que conocíamos ahí, la casa del estudiante, pues ya nunca más regresaron. Entonces, la gente que se perdió, entre otros, muchos más, pues fueron ellos. Ese fue el resultado de haber intentado llegar a Plaza de las Tres Culturas. Lo demás
cómo sucedió, de cómo se manifestaron, pues es de todos ya conocido. Ha habido mucha información de cómo durante el evento de la exposición de oratoria de unos de los del CNH, el Comité Nacional de Huelga, que era un comité en el edificio Chihuahua, lo usaron como punto de comunicación con la masa de gente que estaba en la Plaza de Esculturas, y a una señal de la gente que después se supo que era gente identificada con guantes blancos, un guante blanco en los puños, era indicativo que eran gente golpeadores, era gente para golpear. Que se llama el Batallón Limpia, ¿no? El grupo Limpia finalmente era un grupo que se creó con el regente Corona del Rosal, que existía en aquel entonces, que era él el regente de la ciudad, Corona del Rosal. Era pues la gente tradicional conservadora que no permitían el comportamiento socialistoides de los jóvenes, eran más conservadores ellos. Por eso de ahí la represión de toda la vida que vivimos nosotros. De ahí, cuando sucedieron los hechos del 2 de octubre, poco a poco ha ido cambiando la actitud de los gobiernos hacia la población, pero pues esto que ustedes viven hoy en día, de una sociedad más tolerante, aún con los problemas que tenemos de otro tipo en todo el país, pues es muy diferente. Hoy en día se puede hablar y expresarse del gobierno como uno quiere, si le parece bien, si no le parece incorrecto esa actitud, etcétera. Uno puede decir, no me gusta cómo maneja el gobierno el país, y generalmente no te matan por eso. Antes sí te perdían o te golpeaban, por lo menos te golpeaban o te desaparecían. Saber cuál es la razón de la pregunta que te acabo de hacer. En la época en que sucedió en 1968 estos hechos en Tlatelolco, pues la gente que teníamos la edad que tenemos ustedes ahorita, vivíamos de manera muy diferente en una sociedad con un gobierno muy represivo. No había libertad de expresión como la conocen ustedes ahora. Si tú tenías inquietudes contra el sistema de gobierno, si te llegaban a escuchar, pues prácticamente te desaparecían. En el peor de los casos, te daban una golpiza y te calmabas, o amedrentaban a tu familia y tenías que callarte. O sea, no podías hablar nada contra el gobierno, contra el sistema de gobierno, porque entonces podías poner en riesgo tu existencia, tu vida. Esa es una de las situaciones que la gente con el tiempo fue acumulando un sentimiento de inconformidad tal y de razonamiento respecto a lo que se vivía, que empezaron a mostrar en su momento, a buscar salidas y escapes para manifestarse. ¿Cómo impactó el movimiento del 68 a México? Bueno, el 2 de octubre de 1968 marcó un antes y un después en la historia mexicana. Este movimiento representó el primer gran evento colectivo importante en la historia contemporánea de este país, pues se pudo crear un frente estudiantil con muchas simpatías en clases medias y en muchos otros sectores de la sociedad. Lo que se conoce como la matanza de la Plaza de las Tres Culturas marcó profundamente a los mexicanos, pues esa fue la primera vez que un gobierno respondía a un desafío colectivo con tal contundencia. La relación entre el Estado y la sociedad cambió dramáticamente a partir de aquel suceso, cuyo recuerdo ha pasado de generación en generación. Es un momento muy importante en la historia de México, tanto que se ha grabado en la memoria colectiva. Cada 2 de octubre hay manifestaciones que son una muestra de que la gente y los jóvenes se movilizan porque ha quedado una marca indeleble. El movimiento estudiantil no solo marca el comienzo del proceso democrático del país, también es el origen de los cambios culturales, sociales y en los derechos humanos con los que hoy vivimos. A partir de ese movimiento comienza un cambio notable en el país, con el que ahora ha cambiado mucho la forma mexicana de pensar. Los medios de difusión gozan de mayor libertad de expresarse, y los ciudadanos pueden opinar libremente en las calles, en las plazas y centros de educación. Fue el movimiento de 1968 el que abrió caminos a estas libertades.
el que originó inquietudes en la población, productor de múltiples organizaciones políticas y sociales. Cientos de organismos campesinos, obreros, populares, que ahora actúan a partir de aquellos acontecimientos. A continuación, un antiguo estudiante nos va a contar su historia de cómo es que vivió la época del 68. Listo, ya empezó. Bueno, profesor, contanos cómo pasó todo desde el principio. Espera, primero su nombre. Mi nombre es Francisco Nájera García. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 69 años y cuando el movimiento 68 yo estudiaba en la vocacional número 2, que era Escuela Vocacional de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Esa vocacional estaba ubicada exactamente en las calles de Tolsa y Tres Guerras, que es donde está la Ciudadela de la Ciudad de México. Y ahí a un ladito de la vocacional número 2 está la vocacional número 5, perteneciente también al Politécnico. Esa vocacional es para contaduría, lo que les nombran ESCA, Escuela de Contaduría y Administración, dependiente también del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Yo en ese tiempo, el programa de la vocacional era de 2 años. 2 años. Entonces, en esa época recuerdo que yo ingresé a la vocacional 2 en el año de 1967 y cursando la vocacional, y en el movimiento exactamente de 68, cuando se suscitó, yo ya iba en el segundo año de Voca y tenía yo una edad de 19 años. Yo estudié la secundaria en la 53 y de ahí hice mi examen a la vocacional, quedé aceptado. En la tarde, yo pedí en la mañana, pero no me tocó el turno de la tarde, más que el turno de la tarde, entonces pues empecé a estudiar ahí en esa vocacional, exactamente en el año 67 y en el 68 ya para terminar la Voca, iba yo para la carrera de ingeniero mecánico, el ECIME. Y cuando yo recuerdo que un 22 de julio, poco antes de las Olimpiadas, se suscitó en un partido de fútbol americano, tochito, estaban jugando un tochito amistoso entre Boca 5, Boca 2 y una escuela particular que se llama Isaac Orchorterena, la cual era afiliada a la UNAM. De ahí se suscitó un problema entre los de Boca 5 y Boca 2 contra la escuela, empezaron a pelear y resulta que pues hasta ahí llegó, los separaron y todo. A otro día, el 23 de julio, vuelve con del mismo problema. Llegan a retar a la Boca 2, Boca 5 y se vuelve, ahí se armó un relajo pero tremendo. Ahí sí intervinieron los granaderos, que estaban muy cerca en la calle de Victoria, están a unas cuantas cuadras de ahí de la Boca, tanto 2 como la Boca 5. Entonces recuerdo que el director de la vocacional 2 era el ingeniero Alberto Camberos López, y el subdirector era un militar apellidado, no me acuerdo ahorita de su nombre, su apellido era Velázquez de León. Y en ese tiempo el subdirector Velázquez de León, cuando nos sitiaron a las 2 vocacionales, Boca 5 y Boca 2, se apostaron los granaderos a las entradas y se suspenden las clases y nos dijeron que mejor nos fuéramos a nuestra casa. Al salir nos dijeron que los granaderos, fue a hablar Velázquez de León como militar con ellos, dijeron que no iba a haber problema, que no nos iban a reprimir, no nos iba a hacer nada, nada más estaban ahí para la cuestión que hubiera orden. Resulta que nos dijo, salgan en filitas de estudiantes, ordenados, pacíficamente, sin faltarse el respeto a los señores,
no les van a tocar, no les van a hacer nada. Íbamos en grupo caminando. De repente empiezan a haber gritos y empiezan los granaderos a tratar de pues, aprender algunos. Lógico que los estudiantes no se dejaron, empezaron a correr algunos y íbamos pues corriendo, caminando a prisa, y veo que a uno de mis amigos de mi grupo llega un granadero y le mete el culatazo en el estómago, a lo cual pues empezamos a huir en desbandada. Yo corrí hacia la ciudadela, me subí a los jardines, me trepé en la parte de arriba de la ciudadela donde hacen la feria del libro, y salí del otro lado de la ciudadela hacia Valderas, crucé y exactamente fui a la calle de Victoria y caminé en línea recta hacia el centro, pues a encaminarme hacia mi casa. Y exactamente voy a dar, cuestión muy nervioso, alterado de haber visto cómo nos agredieron. Espantado iba yo pues huyendo, ¿no? Yo tomaba mi camión para ir a mi casa en Liverpool, ahí centro. Caminé todo eso, normalmente tomaba un camión que me llevara ahí al centro, era muy breve. Y de ahí, cuando paso en Victoria, estoy viendo que se están alistando más granaderos para ir a la ciudadela, yo guardé mi cuaderno que traía en la parte de atrás de mi ropa y me pasé como si nada, caminando, no me pasé desapercibido realmente. Ya que llegué a mi casa, tomé mi pecero, llegué a mi casa muy nervioso, me empecé a hablar a mis amigos. Estábamos todos sorprendidos de que nos había dicho el subdirector que no nos iban a agredir, y todo lo contrario, nos agredieron. Entonces ahí empezamos a protestar de la represión que en ese tiempo vivíamos en México, porque el gobierno de Díaz Ordaz se caracterizaba por ser un gobierno que no había libertad de expresión, no había libertad de prensa, nos reprimió mucho a todos no solo estudiantes. Yo recuerdo cuando inició el gobierno de Díaz Ordaz, estábamos el pueblo de México, no solo los estudiantes, estábamos en contra de su actitud como gobernante de Díaz Ordaz. Hubo una huelga, según recuerdo, de médicos, no sé exactamente qué año, principios de su gobierno de él, y la disolvió también violentamente. Después vino otra huelga, y todo siempre usando la fuerza, el uso de la fuerza. Con nosotros fue enteramente lo mismo, y de ahí de ahí surgió todo el movimiento. Empezaron a apoyarnos la universidad, se empezaron a juntar todos los estudiantes. En ese tiempo tuvimos la fortuna de que un fenómeno muy curioso que no es muy común ver en México, de que había entre el Politécnico y la universidad, siempre hubo pues por la cuestión de los partidos de fútbol americano, siempre Politécnico y universidad prácticamente éramos enemigos. Pero en ese tiempo, viendo el problema que había, el clamor popular de todos los estudiantes, pues nos apoyaron los de la universidad a nosotros, y ahí empezamos a hacer pues juntas estudiantiles. Y de lo que recuerdo mucho es que nos pusimos de acuerdo para hacer en distintos lados, en el casco de Santo Tomás principalmente eran todos los mítines por parte del Politécnico, y en la UNAM, según sé, en Ciudad Universitaria también hacían lo mismo. En algunas ocasiones recuerdo que nos fueron a ofrecer personas como tipo así de policías, armas, y le dijimos que quién los mandaba, y dijeron que no, pues que era un ofrecimiento para que nuestro movimiento tuviera... En unos botes de basura, ¿no? Sí. Eran piedras. Bueno, nos ofrecían armas, pistolas y cosas, y nos decían, le dijimos, es que nosotros no necesitamos eso, nuestro movimiento es pacífico.
nosotros no necesitamos armas, además ni las sabemos usar. Y si nosotros les enseñamos a usar lo horrible, nos enseñaron 2, 3 armas que nos ofrecían, que ellos nos daban bala, nos daban parte y además nos enseñaban a usarla. Nosotros rechazamos esas armas porque consideramos que no era necesario, porque nuestro movimiento era pacífico totalmente. Y de ahí empezó a haber más agresiones hacia los estudiantes. Recuerdo que un poquito en octubre hicimos un mitin y nos volvieron a reprimir en el centro. Nos echaron las tanquetas, ahí sí estuve yo presente, me tocó eso también, ahí estuve presente. Nos hicieron uso de la fuerza, muy arbitrario, nos aventaron tanquetas, nos reprimieron feo, nos disolvieron. Tuvimos que huir prácticamente. No nos agredieron a balazos, pero sí con las tanquetas haciendo uso de la fuerza. Después, el 13 de septiembre exactamente, recuerdo mucho esa fecha, hicimos una marcha, universidad, politécnico y muchas escuelas que se nos adherieron, muchos organismos también apoyaron el movimiento estudiantil. Hicimos una marcha que se llamó la Marcha del Silencio, el 13 de septiembre exactamente. A raíz de esa marcha, nosotros nos sentíamos ya victoriosos de nuestro movimiento y fue cuando se forma el Comité Nacional de Huelga y posteriormente a los pocos días de la Marcha del Silencio fue cuando declaramos el Comité Nacional de Huelga, donde empezaron líderes estudiantiles. De distintas escuelas había distintos, somos muchos estudiantes en México, tanto de la UNAM, del CCH, de la prepa, de todos los bocas, se empezaron a juntar los que lideraban todo. Yo me metí de alguna forma yendo a las marchas, a las manifestaciones que organizábamos. Y recuerdo que el día 18 de septiembre fue cuando nos enteramos que el ejército invadido la UNAM y en ese tiempo el rector de la UNAM, el licenciado Barros Sierra, era el rector de la UNAM en esa época, pues protestó, apoyado por todos los estudiantes también, de que la autonomía de la universidad había sido violada, porque no tenían por qué ingresar el ejército a ocupar las instalaciones de la UNAM, rodearon toda CEU, y a los 24 nos hicieron enteramente lo mismo a todos en el casco de Santo Tomás. Ahí sí nos pusimos estando en el casco nos sentimos protegidos, empezamos a defendernos con piedras contra el ejército, prácticamente ellos nos sacan piedras y con lo que podíamos, palos, y hubo un buen encuentro contra los soldados, nos dimos un buen agarrón, les costó trabajo, pues sí, ellos nunca nos dispararon, nos empezaron a aventar lacrimógenos y lógico que empezamos a huir porque nos empezaron a golpear. A mí me tocó que me jalara alguien que me quiso agarrar ahí y me jala y se me caen mis documentos, mis credenciales. Y yo creo que eso fue para mí pues me afectó en mi persona por una razón, que tenían todos mis datos. Pero a mí lo que me interesaba era huir, salir librado, y lo logré. Y exactamente a raíz de eso, yo recuerdo que el 29 de septiembre volvimos a convocar, tratamos de hablar con el presidente, todos los líderes que íbamos en grupo. Díaz Ordaz prácticamente nunca quiso conciliar con nosotros, nunca nos quiso recibir realmente, y él, sus declaraciones que daba el 1 de septiembre, declaró que nos hizo la advertencia de que si seguíamos en nuestro movimiento nos iban a respetar, nos iban a disparar.
estábamos advertidos desde el 1 de septiembre, que fue el día de su informe. Nosotros la verdad dudábamos que lo hicieran, ¿no? Porque pues nuestro movimiento era pacífico, no teníamos armas, no tenían por qué dispararle a uno, ¿no? Si acaso sabíamos que nos iban a golpear, nos iban a aventar lacrimógenos, las tanquetas como ya lo habían hecho, pero nunca nos imaginamos que, y eso fue el 29 de septiembre, que no nos hicieron caso, nos ignoraron siempre, y pues nuestras casas de estudio fueron violadas por el gobierno. Nuestro pliego petitorio, desde que se formó el Comité Nacional de Huelga, siempre pedíamos, porque ya había visto muertes de estudiantes anteriormente en los otros pasados represiones que nos hicieron, y nuestro pliego petitorio realmente era muy pobre, era muy pequeño. Lo que nosotros pedíamos era que indemnizaran a los deudos de los estudiantes fallecidos, que renunciaran a su cargo el jefe de la policía, que era el general Ramírez Cueto, y que todos los que nos reprimieron, había otra persona que era el que dirigía la Dirección Federal de Seguridad, que era Nazar Haro, y era lo que pedíamos, la destitución de esas personas, y que se hubiera en México libertad de prensa y libertad de expresión, que no había. Pues vivíamos un gobierno muy represivo, como era el de Díaz Ordaz, y no teníamos prácticamente ni siquiera libertad de expresión en México. Y pues ese era nuestro pliego petitorio, que era muy pobre realmente, y pensábamos que se nos iba a conceder eso, y fue todo lo contrario. Yo al último meeting que yo asistí fue el 29, y se convocó para ese día, para el 2 de octubre, en la Plaza de Tlatelolco, que nos íbamos a reunir. Yo recuerdo que lo máximo que nos llegábamos a reunir era un cálculo de 2,000 gentes, pero ese día estuvo convocado para el 2 de octubre y ahí sí hubo, supuestamente sé que más de 10,000 gentes. Ese día yo no estuve, porque mi papá tenía un hermano que era militar y le dijo, ¿sabes qué? No dejes ir a Paco el 2 de octubre, va a haber problemas. Yo creo que mi tío, como militar, posiblemente supiera algo, pero no le dijo a mi papá. Nada más le advirtió, no dejes ir a tu hijo, no se te ocurra dejarlo. Entonces mi papá, sin decirme nada, yo ya me iba presto para irme a la marcha del 2 de octubre, y resulta que me encierro en mi cuarto, y ese día fue para mí hice un berrinche, rompí hasta un vidrio de mi recámara, me quise salir, no pude porque me la había echado cadena todo. Me encerró totalmente. Mi papá dice, haz lo que quieras, rompe vidrios, pero tú no sales de aquí. Pero papá, tengo que estar, y no pude llegar al movimiento 68. Y en la tarde me pone mi papá, me saca, a ver, Francisco, a ver, ve lo que está pasando, ve las noticias. Y me voy enterando de todo, pues lo que se había suscitado, ¿no? La matanza tan cruenta que había hecho el gobierno. Y yo creo que sí me hubiera tocado a mí, porque seguro iba yo a estar ahí, no sé cuál hubiera sido mi suerte, pero sí, como 20 personas de mi grupo desaparecieron, hasta la vida nunca han sabido su como que lo vuelvo a repetir, discúlpenme, pero es un poco difícil. Es un poco difícil, sí, gracias, hijo. Fíjate que lo he platicado muchas veces, pero no es lo mismo ahorita. Es como volver a vivir las cosas. No me crean, ahorita que me acordé de algunos compañeros que desaparecieron, es como que lo volví a vivir. Es doloroso, es doloroso.
porque una cosa es recordarlo, platicarlo y mucho tiempo tuve pesadillas, a pesar de que no viví la matanza, porque gracias a mi papá creo que ese día me enojé, pateé, rompí vidrios, pero ya cuando me enteré de lo que había pasado, pues le di las gracias a papá de que no me haya dejado vivir esas experiencias tan feas que vivieron mis compañeros. Pero sí, después, en alguna ocasión, ya pasando eso, siguieron reprimiéndonos porque, como estoy seguro que al perder mi credencial, ahí tenían datos míos. Y pues anduvieron investigando, me imagino, y llegaron a mi casa en alguna ocasión a buscarme con orden de aprehensión. Afortunadamente no estaba yo en casa y mi papá iba llegando de su trabajo y fue cuando se enteró que me estaban buscando. Le mostraron fotografías mías y dijo mi papá, sí, efectivamente es mi hijo. Y mi papá tenía un compadre que era militar, que había sido muy importante, el general Alfonso Rodríguez Reyes, general de división, y una persona muy importante en México porque él estuvo en varios cargos como agregado militar en varios países, estuvo en Francia, estuvo en España, estuvo en Argentina como agregado militar. Entonces el señor, además tenía un grado, pocos generales de división había en ese tiempo, y él era uno de ellos, y pues conocía a todos los militares de alto rango, era respetado el señor. Y él le dijo, oye, fíjate que vinieron a buscar, compadre, a mi hijo. Afortunadamente estaba en México el señor, y había recién llegado, creo, de la Argentina. Y le dijo, no te preocupes, ahorita te mando gente, a Paco no lo toca a nadie. Y me hizo favor de mandarme una cuadrilla de soldados y me llevaron escoltado a su casa. Y ahí estuve como una semana. Y él anduvo moviéndose pues para que me quitaran, porque había una lista de gentes. Tenía una lista de gobernación de quienes habían estado, pues de todas las bocas, principalmente la mía, que era donde se había suscitado el problema, de la boca 2 y de la boca 5, anduvimos investigándonos a todos.